El día de hoy vamos a continuar con nuestro temario de charlas. Hoy vamos a darle continuación a las uveitis posteriores infecciosas. En este caso, como ven en la pantalla, son entidades que quizás no son las más frecuentes en cuanto a su incidencia, pero es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque en algún momento podemos tener pacientes con cuadros de inflamación ocular que quizá no cuadren con lo típico y son entidades que por características clínicas que tienen, se puede hacer un diagnóstico certero y dar tratamiento y evitar complicaciones que pueden dejar como secuela. Entonces es importante tenerlas en cuenta al momento de tener un paciente con un cuadro de uveitis posterior. Antes de empezar de lleno con el tema, en la charla anterior, por cuestiones de tiempo, no pudimos hablar sobre un caso clínico con relación al tema que agotamos, que fue la necrosis retiniana aguda, o sea, cuadro de uveitis posterior por herpes. Entonces, el día de hoy les voy a traer a colación este caso clínico para ya concluir con los cuadros inflamatorios secundarios a herpes y ya entrar de inicio con el tema de hoy. Se trata de una paciente femenina de 36 años de edad, sin ningún antecedente personal patológico conocido y ningún antecedente oftalmológico que la paciente refiere. La misma acudió a nuestro servicio por una disminución progresiva de la agudeza visual que estaba asociado a cuadro de ojo rojo, dolor ocular de 10 días de evolución. La paciente refiere que es la primera vez que le pasa, no refiere ningún cuadro similar anterior. Llegó con una agudeza visual de 20/200 para ojo derecho y 20/20 para ojo izquierdo. A la biomicroscopía, como hallazgo relevante, presentaba una hiperemia conjuntival de 2 cruces, depósitos retroqueráticos gruesos en el triángulo de Art, tenía celularidad en cámara anterior de 2 cruces, pigmento en cápsula anterior del cristalino y ya con relación a la parte posterior presentaba un haze vitro de 2 cruces que limitaba un poco la evaluación. Esto es una imagen del fondo de ojo del ojo derecho de la paciente al momento de la llegada. Por la presencia del haze, los detalles en sí no son muy valorables, pero sí se llegaba a observar alguno de los polos de la papila, no por completo, que la misma lucía hiperémica. Se ve parte de la emergencia central de los vasos, pero a la evaluación de esta paciente, en toda la periferia se observaban áreas blanquecinas de necrosis en los 360 grados de la periferia extrema. Aquí, a través del HEI, podemos observar toda esta área blanquecina. Esto se acompañaba de vasos exangües al final de las arcadas, lo que se podía observar, y vasos en hilos de plata. Presentaban, que en la imagen no se puede apreciar, algunas hemorragias intrarretinianas en la arcada temporal, y las lesiones lucían que respetaban el polo posterior. Entonces, esta es el ojo izquierdo del paciente, como pueden observar, una foto clínica de un fondo de ojo sin ningún hallazgo relevante, totalmente normal. Entonces, dentro de los estudios traídos por la paciente, que ya había acudido a una atención de primera línea, y los solicitados por nosotros, la paciente tenía un perfil de infecciosas negativas, incluida pruebas para tuberculosis, sífilis, incluido toxoplasmosis, VIH negativo y un perfil de vasculitis de ANAS y ANCAS negativos. Por el cuadro de la paciente y por la característica de la lesión, le perdimos un perfil de herpes 1 y 2. En el herpes 1, la paciente tenía una IgG positiva de 15.7 por encima del rango de lo normal y una IgM que por los niveles fue indeterminado. Entonces, ante estos hallazgos de la paciente, nosotros decidimos comenzar un tratamiento como sospecha de una necrosis retiniana aguda por clínica y afianzándonos en los niveles de herpes que ya la paciente traía. Esta paciente fue ingresada en el servicio y le colocamos un esquema de tratamiento de aciclovir endovenoso por 14 días a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. 48 horas luego de su ingreso, le añadimos prednisona oral, 1 miligramo por kilogramo de peso día, y luego de esos 14 días, la paciente recibió ya una pauta de valaciclovir oral. Entonces, este es un seguimiento de la paciente a la tercera semana de su tratamiento. Miren cómo ya se observa que el haze vitro ha aclarado bastante, donde ya nos permite ver las típicas lesiones de la necrosis retiniana aguda en forma de dedos de guante a nivel de toda la periferia, donde aquí se observa mejor
por la toma de la foto a nivel temporal y ya se ve las características de la mácula, la característica de la retina, o sea, ya se observaba que las lesiones únicamente comprometían la parte periférica, pero sí había datos de envainamiento vascular y también ya vasos exangües. Entonces, a la sexta semana, esta es una imagen de la paciente. Miren aquí cómo ya se observa una hipopigmentación de algunas áreas de la lesión y ya en la sexta semana, esta paciente con el tratamiento colocado tenía una mejoría en su agudeza visual de 20/80. O sea que sí, su cuadro inflamatorio iba remitiendo, pero ¿qué pasa? Aunque aquí no se puede ver, esta paciente al momento de esta sexta semana en su seguimiento presentaba ya un desprendimiento de retina en la periferia extrema a nivel inferior, que fue confirmado por una ecografía de la cual no tengo actualmente las imágenes, pero esto pone en manifiesto muy importante. Siempre que tengamos un paciente con una necrosis retiniana aguda, hay que recordar que eso es un cuadro muy agresivo, que el riesgo, como vimos en la clase anterior, que muy bien Marita comentó, el riesgo de desprendimiento de retina es muy alto en el ojo afectado a pesar del tratamiento, pero es muy importante que el tratamiento en este caso también va orientado a evitar que este cuadro se presente en el ojo contralateral, como es el caso de la paciente, que el ojo contralateral todavía no tenía ninguna afectación, pero como mencionábamos anteriormente en la charla, la necrosis retiniana aguda es un cuadro inflamatorio bilateral, pero es asimétrico en el tiempo. Entonces es muy importante que a pesar de que llegue un paciente que quizás no llega como esto, que llegó con las lesiones todavía no con un cuadro con una secuela tan importante que pudo dar chance incluso a una mejoría de la agudeza visual, muchos casos el paciente llega con una afectación un poco más más avanzada, pero eso no nos tiene que frenar para dar tratamiento porque hay que recordar que es un cuadro que puede producir daño en el ojo contralateral. Entonces, muchas veces quizás el tratamiento no va dirigido a controlar el cuadro inflamatorio como tal del ojo afectado, sino también para prevenir la progresión del ojo contralateral. Como Marita les mencionó en la clase anterior, no siempre quizás esto pueda ser posible, todo va a depender del medio en que nos encontremos, pero tienen que saber que si en algún momento tienen un paciente con una necrosis retiniana aguda, que el paciente o por los medios no podamos ingresar al paciente, se puede hacer un equivalente en cuanto a dosificación oral. O sea, se puede dar una dosis de ataque, ya sea de aciclovir o de valaciclovir vía oral, que puede hacer el equivalente al mismo tratamiento endovenoso y los efectos, como mencionó Marita anteriormente en reporte de casos, son similares en cuanto al efecto del control del cuadro. Y es muy importante, independientemente sea herpes o no, siempre que tengan un cuadro viral donde van a decidir colocar esteroides, por lo menos esperar 48 horas para evitar una inflamación de rebote o quizás aumentar el cuadro inflamatorio como tal. Actualmente esta paciente está siendo seguida por el departamento de retina por este desprendimiento. Actualmente se encuentra contenido, entonces en valoración de eventualmente, si es necesario, hacerle una cirugía vitroretiniana. No sé si quiera decir algo, doctor, sobre el caso. No, está bien. Ojalá y podamos tener recientes fotografías de la paciente ahora Uh -huh. que le toca su cita. Eh, sí es de recordar que normalmente dejamos a los pacientes con terapia de mantenimiento, con aciclovir oral o pueden seguir con valaciclovir, porque la necrosis en el ojo contralateral se puede presentar en cualquier momento. Entonces, una manera de proteger al ojo contralateral es mantener la terapia con antivirales. Puede ser por muchísimo tiempo. Sí hemos visto pacientes que después de 6 meses se necrosa el otro ojo y muchas veces porque el paciente suspende el tratamiento, se harta a veces del tratamiento de por vida y empieza la necrosis en el ojo contralateral. Entonces, tenemos que estar atentos a que el paciente siga con el tratamiento para evitar la afectación del ojo contralateral y con controles periódicos de laboratorio, ¿no? Ver el perfil hepático, ver el riñón, etcétera, para los efectos adversos del antiviral a dosis de mantenimiento, pero son
normalmente muy bien Pues toleradas. ya ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, a continuar con nuestra charla de uveitis posteriores infecciosas. En este caso vamos a iniciar a hablar sobre la cisticercosis. La cisticercosis es un cuadro que es producido por una larva de la tenia del cerdo, que es la cisticercosis celulosa. Esta larva es la responsable de producir esta enfermedad. En los humanos, el huésped intermediario es el humano en cuanto al ciclo de vida de la larva. Esta puede afectar cualquier tejido corporal, dependiendo de dónde se asiente. Puede afectar los ojos, como lo que nos compete a nivel el día de hoy, puede afectar el sistema nervioso central. Incluso se han reportado casos donde la larva se aloja a nivel de tejidos subcutáneos. ¿Qué es importante? Que la forma en la que el humano la puede adquirir principalmente es por comer alimento contaminado o superficies contaminadas con esta larva. Una vez penetra, puede dirigirse a nivel intestinal y a partir de ahí tiene una diseminación. Pero el huésped intermediario es el humano en este caso, o sea, el que puede producir y disgregar la enfermedad es el humano a través de la larva ya ingerida. Es muy importante esta entidad, ¿por qué? Porque la respuesta inflamatoria que puede producir puede ser bastante intensa y todas las estructuras que están en relación a donde se encuentra la larva se pueden ver afectados. Generalmente el periodo de incubación puede ir desde 15 días hasta varios años después del momento de la infección. Entonces, en el caso de que sospechemos que un paciente tiene cisticercosis, quizás en la historia clínica el paciente no pueda recordar ningún indicio de que pudo haber estado en contacto. ¿Por qué? Porque el tiempo de incubación puede ir hasta que se manifiesta la enfermedad, hasta 15 a 20 años después. Entonces, en esa parte es más ver bien los signos y síntomas que presenta el paciente porque el diagnóstico sí es clínico. Entonces, ¿cómo entra esta larva al ojo? Por lo general, la teoría más aceptada es que ocurre a través de la circulación coroidea por las arterias ciliares. De aquí la larva migra al espacio subretiniano y luego ingresa a la cavidad vítrea. Por lo general lo hace a través de un orificio en la retina. ¿Y cómo quizás podemos identificar el punto en el que la larva penetró a cavidad vítrea? Porque el orificio por donde entra la larva a nivel retiniano cicatriza y deja una cicatriz corioretiniana. Entonces eso nos marca la localización por donde pudo haber penetrado. A nivel ocular, la cisticercosis actualmente quizás la incidencia no es la mayor. ¿Por qué? Porque por suerte ahí se han tomado medidas incluso de higiene en cuanto a la crianza de los mismos cerdos, preparación correcta de los animales, que quizás ha disminuido un poquito la incidencia, pero aún se han reportado casos, pero en relación a años anteriores, reporte de casos de 10 a 20 años, sí la incidencia es mucho menos marcada. A nivel ocular, la cisticercosis puede producir tanto afectación extraocular como intraocular. Todo va a depender de dónde se aloje la larva y la ubicación de los quistes se produce la misma. Entonces, muy importante es que un quiste translúcido con movimientos ondulantes, ya sea en el espacio subretiniano, cavidad vítrea, conjuntivo, segmento anterior, es característico de una cisticercosis. Entonces, cuando podemos tener cuadro a nivel extraocular, puede ser una afectación orbitaria, donde por lo general los quistes producen edema periocular, pueden producir celulitis, incluso proptosis. Los pacientes se pueden, dentro de sus síntomas, generalmente el paciente llega porque presenta una diplopia o tosis por efecto mecánico de la inflamación que produce a nivel orbitario. Muchas veces estos pacientes, si se le hace una evaluación de la motilidad ocular, pueden tener restricción a nivel de los movimientos extraoculares. Incluso pueden llegar a presentar estrabismo. Cuando los músculos extraoculares están involucrados, por lo general, el recto superior es el que se ve más afectado. ¿Y por qué es importante si vemos un paciente con esta característica? Porque la larva no siempre se va a quedar a nivel orbitario. Muchas veces cuando vemos un paciente con cisticercosis ocular, con compromiso orbitario, la larva, cuando afecta el músculo extraocular, esta migra y puede llegar ya a nivel subconjuntival. Entonces ya produce un cuadro con afectación ya un poquito más interno. ¿Cómo lo vamos a identificar? Como se ve aquí, como una masa, por lo general de color amarillenta o roja, de tipo nodular, ligeramente translúcida, que tiene predilección por la conjuntiva vulvar inferior y por los fondos de saco. ¿Por qué es importante esta?
porque generalmente esta sí le va a producir un defecto mecánico al paciente y el paciente sí viene en este caso porque se siente un abultamiento que previamente no estaba. Otro cuadro que puede producir a nivel intraocular, ya hablando de la afectación intraocular, es la afectación del segmento anterior. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque esta manifestación es rara, pero por lo general podemos ver el quiste a nivel de la cámara anterior que por gravedad se va a sentar a nivel inferior. ¿Y por qué es importante? Porque este quiste puede producir un bloqueo a nivel del ángulo de la malla trabecular y producir incluso, inducir a un glaucoma secundario. Si el quiste también se encuentra acá, puede incluso producir un bloqueo pupilar si es lo suficientemente grande y también por esa afectación puede llevar a un glaucoma. O sea, siempre que hay un quiste en la cámara anterior, vamos a ver que el tratamiento en estos casos es eliminar el quiste de la cámara anterior por lo que puede producir. Pero a nivel del segmento posterior es uno de los sitios más comunes de la afectación por la cisticercosis. Puede ser ya a nivel intravítreo, a nivel subretiniano o incluso una afectación ya retiniana como tal. Lo que tenemos que recordar es que algo patognomónico de esta entidad es que si vemos un cisticerco, que es la larva, ya sea en cámara anterior, ya sea en el vitrio o en el espacio subretiniano, es muy patognomónica de esta entidad. O sea que hay que hacer un examen muy exhaustivo de estas cavidades. En inicio, ¿qué puede presentar un paciente con una cisticercosis ocular? Puede producir una clínica derivada de donde esté el sitio de afectación. Si es a nivel intraocular, el paciente puede presentar miodesopsias, fotopsias, pérdida de la agudeza visual, puede presentar un efecto de masa, tosis, como dije anteriormente. Todo va a depender de dónde se aloje la larva. Y por lo general, muy importante, la sintomatología del paciente siempre va a ser unilateral porque solamente se ha reportado un 2% de casos con afectación bilateral. O sea que lo más común es que el paciente presente sintomatología de un solo ojo. Entonces, ya hablando de la afectación posterior por la cisticercosis, que es la más frecuente, recuerden que había dicho que este se produce porque la larva migra y produce quistes a nivel del espacio retiniano, vítreo o subretiniano. Entonces, lo más común es que el quiste se presente a nivel inferotemporal, es lo más característico. O sea, siempre que veamos, hay que evaluar muy bien el paciente, un fondo de ojo completo, y por lo general el quiste se va a sentar a nivel de esta zona. Se plantea que la hipótesis de este es que el parásito viaja desde el segmento posterior a través de las arterias ciliares y llega al espacio subretiniano. Es muy raro que en una cisticercosis tengamos compromiso del nervio óptico. Es una manifestación muy poco frecuente. Entonces, ¿cómo observamos un quiste producto de una cisticercosis? Por lo general es un quiste de coloración blanca, amarillenta, puede ser translúcido, tiene una forma totalmente esférica. Cuando le colocamos en el examen de fondo de ojo, si incidimos el haz de luz a nivel del quiste, podemos ver que la cabeza puede tener, o sea, esta área puede tener incluso un efecto ondulante cuando la larva se encuentra. O sea, por respuesta a la luz se puede mover. No siempre pasa, pero en el caso de que observemos la larva, sí se puede producir. El quiste por sí mismo puede variar de tamaño, puede ser pequeño desde 1.5 diámetro de disco y puede llegar a medir hasta 6 diámetro de disco. No tiene predilección principalmente por la parte inferotemporal, pero se puede encontrar en cualquier parte del fondo de ojo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, miren aquí que es un quiste solitario a nivel únicamente del vitrio. Aquí está con una imagen libre de rojo. Si vemos aquí, aquí pareciera que hay dos quistes, pero esto pone en manifiesto la capacidad de la larva de migrar. Entonces, en esta imagen lo que vemos es que esta es la zona donde quizás penetró a vítreo el quiste y dejó esta cicatriz y ya aquí se forma el quiste como tal y se ve entonces el movimiento ondulante de donde penetró hasta donde se asentó actualmente. Igual aquí lo que observamos es el movimiento del quiste. Miren cómo a su paso va dejando cambios a nivel del EPR por la característica que tiene de ser un quiste ondulante y lo podemos identificar justamente por cambios a nivel del EPR. Estos cambios lo podemos encontrar cercano al quiste o lejanos. Todo va a determinar el movimiento que tenga el mismo, pero se caracteriza por esto, porque vamos a tener una migración del pigmento.
Entonces, en ocasiones, la larva puede atravesar la mácula y cuando llega a afectar la mácula puede producir importante pérdida de la visión. Muy importante es que este quiste no siempre se va a mantener como tal. En algunos casos, el quiste se puede romper en algunas zonas y cuando esto ocurre, produce una reacción inflamatoria importante, produce una gran cantidad de vitreitis, puede producir desprendimientos de retina seroso, puede llevar a desprendimiento de retina. Incluso muchas veces el quiste como tal no produce ninguna inflamación, pero cuando este rompe, desencadena entonces la uveitis como tal. ¿Por qué? Porque cuando este se rompe, libera toxinas y estas toxinas son las que generan la actividad, el proceso inflamatorio, porque liberan una gran cantidad de antígenos y el ojo responde a este con un cuadro inflamatorio muy intenso. Entonces, dentro de sus complicaciones, el paciente puede llegar a tener formación de membranas ciclíticas, ya cuando hay una inflamación muy importante, desprendimiento de retina, como ya dije, puede ser reumatógeno o puede ser seroso, exudativo, puede producirse de manera muy rara, compromiso del nervio óptico, ya sea como edema de disco, incluso atrofia del disco óptico. ¿Cómo podemos diagnosticar un paciente con cisticercosis? Es muy importante que la información y las características clínicas y epidemiológicas orientan al diagnóstico. Pero en el caso de la cisticercosis se necesitan exámenes clínicos, exámenes serológicos y radiológicos, tanto para diagnosticar la cisticercosis ocular, que en un gran porcentaje también se acompaña de una neurocisticercosis, es decir, una afectación concomitante a nivel del sistema nervioso central. Podemos pedirle al paciente una biometría hemática y lo que vamos a encontrar es una leucocitosis expensa principalmente de eosinófilos. Le podemos pedir el inmunoensayo de ELISA, principalmente la IgG, porque esta es la que se va a mantener elevada en estos casos y la que nos puede orientar al diagnóstico. Pero es muy importante que esto es orientativo, porque se han encontrado en estudios que esta serología tiene muy baja sensibilidad al momento de hacer un diagnóstico. Entonces son estudios de apoyo, no diagnóstico como tal. Muy importante son los estudios de imágenes en los que nos podemos apoyar. ¿Por qué? Porque con esto vemos el grado de afectación, incluso podemos ver el compromiso de otras zonas como el sistema nervioso solamente con ver un cuadro ocular compatible con la cisticercosis. Podemos recurrir a una ecografía modo B, podemos hacerle resonancia magnética a los pacientes, incluso una tomografía computarizada. Estas imágenes son de un ultrasonido modo B, donde hicieron un corte transversal y donde aquí ven la presencia del cisticerco a nivel de la cavidad vítrea. Muy importante cuando vemos esta imagen es que la característica que nos pueden orientar a que es una cisticercosis es que esta lesión va a tener una zona sonolucente a nivel del margen anterior y posterior que va a estar bien definido y da la imagen de esta forma esférica y que es altamente reflectante. Entonces, eso es muy importante, principalmente en la parte central del quiste. Podemos también, siempre que veamos un paciente con clínica que sospechemos una cisticercosis, es demandante mandar una resonancia magnética por el grado de correlación con una afectación del sistema nervioso. Entonces, podemos mandar, ¿y qué vamos a ver? Estas lesiones a nivel del parénquima cerebral, estos serían los cisticercos que liberan una lesión quística hipointensa rodeado de un halo hiperintenso. Muchas veces incluso ya vemos la lesión con el edema inflamatorio, como en este caso, este es el cisticerco, y miren aquí todo esto, es el edema inflamatorio perilesional que está comprometiendo toda la parte de la región frontal. Entonces, eso es muy importante. Siempre que veamos un paciente con esta clínica, es demandante mandar un estudio complementario, ya sea una resonancia o ya sea una tomografía, porque inmediatamente vemos estos hallazgos, hay que derivar el paciente a neurología. ¿Por qué? Porque la cisticercosis es una causa controlable de convulsiones, de epilepsia. Entonces es muy importante dirigir a este paciente en el momento en que lo diagnostiquemos a una evaluación neurológica. Entonces, este es un esquema, el esquema, por decirlo así, tradicional de acción cuando tenemos una cisticercosis ocular. Principalmente mandamos una ecografía, una tomografía o una resonancia. Si vemos que el quiste está intacto anteriormente, le dije que ese es un esquema tradicional, lo que se hacía era removerlo quirúrgicamente. Si ya había rotura del quiste, había una reacción inflamatoria, ya se iba a terapia antihelmíntica con albendazol y esteroides. Pero actualmente es muy importante.
La vitrectomía era considerada el tratamiento ideal para la extracción del quiste intraocular. Pero ¿qué pasa? Actualmente solamente se recomienda la cirugía en aquellos casos donde el quiste esté afectando a nivel del párpado y a nivel de la conjuntiva. ¿Por qué? Porque son áreas fáciles de acceder y aunque se rompe el quiste, la actividad inflamatoria que va a desencadenar no compromete la visión del paciente en sí, porque el acceso es un abordaje externo, por decirlo así. Pero cuando un quiste se encuentra a nivel del vitrio, puede provocar una reacción inflamatoria muy importante, principalmente cuando la larva se muere. ¿Por qué? Porque todo ese contenido intracístico se libera y desencadena una reacción inflamatoria muy importante que es peor que, por decir, dejarlo así, dejarlo ahí y darle tratamiento ya de forma sistémica, que actualmente es lo que se realiza. Anteriormente, otra pauta que se realizaba era darle fotocoagulación láser al quiste, pero esto no se recomienda actualmente por lo mismo, porque una vez que rompemos el quiste podemos liberar todo el contenido y desencadenar quizás una respuesta inflamatoria peor que lo que presentaba el paciente actualmente. Entonces, según la revisión de casos, eso fue un estudio que se hizo comparando los diferentes tratamientos sistémicos, principalmente el albendazol y el praziquantel, que son los dos medicamentos que se utilizan cuando tenemos una cisticercosis. Actualmente, de primera línea, usar el albendazol. ¿Por qué? Porque el albendazol, recuérdense que como es un cuadro que tiene una respuesta inflamatoria, además de tratar la larva como tal, hay que tratar el cuadro inflamatorio con esteroide. Entonces, de los dos medicamentos, el albendazol, cuando se administra de manera simultánea con el esteroide, esta asociación se ha evidenciado que disminuye bastante la reacción inflamatoria al administrarlo de manera concomitante. Pero ¿qué pasa? Cuando se han hecho estudios de casos utilizando esteroide junto con el paracicuantel, utilizarlo de manera sinérgica, ambas, disminuye la acción del praziquantel, o sea que estamos dando menos efecto antiparasitario al paciente. Por eso actualmente el mejor, esto no pasa con el albendazol, o sea, la primera línea actualmente es colocar albendazol. Hay diferentes esquemas que se pueden colocar, el más utilizado es colocarlo de 1 a 2 semanas, ideal en cuadro de cisticercosis ocular, 2 semanas, colocar 15 miligramos por kilogramo de peso día, dividiéndolo en 3 dosis. Tratamientos solamente por 1 semana se han evidenciado muy buenos resultados, pero ideal, ya cuando hay una afectación de cisticercosis ocular avanzada con un cuadro inflamatorio importante, dejarlo por 2 semanas. En este estudio, ellos realizaron un seguimiento periódico a los pacientes tratados, justamente también con estudios de imágenes y de la afectación del sistema nervioso central. Ellos evidenciaron que los pacientes que presentaron cisticercosis ocular, el 65% en los años de seguimiento presentó algún dato de neurocisticercosis. Entonces, es muy importante a estos pacientes darle seguimiento o ya derivarlo una vez que hagamos el diagnóstico para que tengan un neurólogo de base y puedan observar. Y miren aquí que de ambos medicamentos, el que se relacionó a una mayor desaparición de los signos y síntomas y de la lesión en sí fue el albendazol. El praziquantel tiene muy buen efecto, pero de los dos, el albendazol superior en cuanto a porcentaje. Entonces, con relación a la cisticercosis, tenerla pendiente. Si tenemos un cuadro clínico compatible, no dejar la cisticercosis como un tratamiento de exclusión, sino tenerlo sobre nuestra mesa de posibilidades diagnósticas y una vez que confirmemos el diagnóstico, siempre derivar al paciente a un neurólogo, por lo menos para una evaluación de base, es lo correcto. Entonces, ya pasando a otra de las entidades que vamos a hablar el día de hoy, que quizás es de las tres la que más frecuente podamos ver, aunque no es muy frecuente, por suerte, es la candidiasis. Recuérdense que la candidiasis ocular es considerada una complicación de una candidemia, es decir, de una afectación sistémica por cándida. Esta tiene una incidencia de un 2 a un 26,5% de pacientes que ya presentan una candidemia. Recuérdense que la cándida es un microorganismo que es saprófito de la piel y de mucosas y que no hay un cuadro de candidiasis ocular aislado. Siempre hay que indagar por una afectación sistémica. Entonces, ¿cómo llega la cándida a afectar? Generalmente esta se produce por una siembra hematógena
en el ojo a partir de un foco. Esta puede venir o de forma endógena o por un cuadro, por una penetración exógena. Endógena principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ya sean por una enfermedad debilitante o pacientes que utilizan medicamentos inmunosupresores por largo tiempo o antibióticos de amplio espectro. Pacientes ingresados principalmente se ha asociado al uso de catéteres por vía endovenosa o al uso de nutrición parenteral. También en pacientes que abusan de drogas intravenosas, pacientes con enfermedades debilitantes como diabetes mal controlada, son escenarios que pueden producir un foco endógeno de cándida. Entonces, esta llega al ojo a través de una siembra hematógena, por diseminación hematógena. Ya cuando hay una afectación exógena, generalmente, ¿cómo llega? Ya sea por un trauma, donde hubo una solución de continuidad y penetró la cándida, o por una inoculación directa, principalmente con una cirugía, ya sea una cirugía ocular o ya sea una cirugía abdominal o pélvica. Igual, por diseminación hematógena, va a llegar al ojo. Entonces, se dice que la causa más frecuente actualmente es la endógena. ¿Por qué? Porque por la misma diseminación hematógena a nivel de los vasos retinianos y coroideos, la cándida puede llegar y por lo general produce un cuadro de uveitis posterior o de endoftalmitis, como vamos a ver más adelante. Entonces, actualmente las recomendaciones de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas sugieren que toda persona que se sospeche de cándida hacer hemocultivos y toda persona que sea positiva a un hemocultivo por cándida, por afectación sistémica, recibir una evaluación oftalmológica. ¿Por qué? Porque el riesgo de afectación es alto. En cuanto ya al cuadro clínico ocular que puede producir, la cándida puede producir dos cosas. Puede producir un cuadro de corioretinitis o una endoftalmitis. Entonces, ¿cuáles son las características de una corioretinitis por cándida? Por lo general vamos a tener lesiones corioretinianas, como ven en las flechas aquí, con múltiples focos de color amarillo blanquecino. Pueden ser únicos, pero por lo general son múltiples, pueden tener predilección por cualquier área de la retina, pero principalmente lo podemos encontrar a nivel del polo posterior. Y muy importante es que no hay actividad vítrea. Si ya hay actividad vítrea, hay que considerar la endoftalmitis. La corioretinitis por cándida se caracteriza porque no hay afectación vítrea como tal. Entonces, miren en esta imagen, igual, estos son múltiples focos de corioretinitis por cándida. Miren que tienen predilección por el polo posterior y pueden variar en tamaño. Y aquí también. En cuanto a la endoftalmitis, esta es la manifestación clásica de la cándida. En este caso, el cuadro menos frecuente sería la corioretinitis. Este es el cuadro más frecuente de una endoftalmitis y se caracteriza porque puede haber una lesión corioretiniana acompañada de vitreitis. ¿Qué pasa? No siempre el paciente va a llegar con el cuadro florido como tal. Muchas veces podemos encontrar, como en esta imagen, una colonia vítrea flotante que es conocida como bola de algodón, que es característica de una endoftalmitis por cándida, previo a que aparezca la actividad, la reacción vítrea como tal. Pero una vez que veamos eso, tenemos que pensar que es un cuadro diferencial de una endoftalmitis por cándida. Muchas veces ya nos llega el paciente, como en esta imagen, donde ya llega con una reacción vítrea muy importante, una vitreitis, y con lesiones blanquecinas retinianas que se ven a través de la vitreitis, múltiples, como si fuesen bolas de nieve. Por lo general pueden producirse en cadenitas o encontrarse así a nivel disperso del polo posterior. Entonces, es muy importante, aunado a la historia clínica del paciente, si vemos un cuadro como este, orientarnos en que podríamos estar en presencia de una endoftalmitis por cándida. Entonces, a propósito de esto fue un paciente que nos llegó no hace mucho al departamento. Se trata de una femenina de 63 años que tenía 10 años de diagnóstico con diabetes, con donde la última glicemia 2 días previo a la consulta era de 197 gramos sobre decilitro, o sea que estaba mal controlada, y una hipertensión arterial sistémica controlada con 6 años de diagnóstico. Como antecedente oftalmológico presentaba una cirugía de catarata por facoemulsificación hace 4 años en ambos ojos. Muy importante en cuanto a la evaluación de la paciente es que ella refería un episodio de coledocolitiasis un mes
previo al cuadro ocular que no requirió hospitalización, que fue tratada con tratamiento endovenoso, luego con una pauta oral de la cual la paciente no sabía especificar el medicamento que se le colocó. Ella refiere que 10 días después de este episodio comenzó con el cuadro ocular, el cual consistía en una disminución súbita de la agudeza visual asociado a ojos rojos en ambos ojos. La paciente refería que es primer episodio con un cuadro similar a este. La agudeza visual al momento era de cuentadedos a 1 metro en ojo derecho y de 20/400 para ojo izquierdo. A la evaluación de la biomicroscopía, la paciente presentaba una hiperemia conjuntival e inyección ciliar de una cruz, depósitos retroqueráticos finos, celularidad en cámara anterior de 2 cruces y un Hayes vitro de una cruz. A la evaluación, esta era la imagen del fondo de ojo de la paciente. Para ojo derecho, miren aquí, se observaba un Hayes vitro de una cruz, una papila ligeramente hiperémica. Miren estos múltiples focos de retinitis blanco amarillento, principalmente que afectaban la región justapapilar y el área macular de un diámetro de disco aproximadamente. Estas lesiones se caracterizaban porque tenían bordes mal definidos y el resto de la retina no presentaba ninguna alteración. El ojo izquierdo presentaba lesiones muy similares con un Hayes vitrio menor de 0.5 y mismas lesiones con localidad similar, a diferencia que en este el nervio no estaba tan hiperémico y las lesiones sí correspondían a la misma característica del ojo derecho. Entonces, al hacerle una autofluorescencia, no hay ningún dato de hiperfluorescencia, lesiones hipoautofluorescentes. Muy importante, a esta paciente, al momento de la llegada, se le solicitó el mismo día una tomografía de coherencia óptica, la cual se veía de esta manera. Miren, principalmente el ojo derecho presentaba lesiones donde ya había un involucro macular, había cambios en la interfase vitrorretiniana, la presencia de una membrana epirretiniana y lesiones hiperreflectivas tanto en la retina externa como interna, que producía discontinuidad de los sectores interno y externo de los fotorreceptores. Y si ven aquí también había presencia de líquido subretiniano. En el ojo izquierdo tenía lesiones similares, pero con un cuadro menor, con menos lesiones y con una menor distorsión quizá de la arquitectura retiniana. Entonces, esta paciente, una vez la vimos, le pedimos hemocultivo. Esta paciente salió con hemocultivo positivo para cándida. Actualmente esta paciente como tratamiento se le colocaron 2 dosis de voriconazol intravítreo. Esta paciente a las 3 semanas presentaba una mejoría de la agudeza visual de 20/80 y actualmente está siendo seguida por el Departamento de Retina en conjunto con nosotros. Ella está actualmente con un tratamiento sistémico con fluconazol en espera de próximos estudios controles para determinar si va a necesitar o no una tercera dosis de voriconazol. Pero la respuesta ha sido bastante buena. Entonces, en cuanto al diagnóstico, muy importante, tenemos que tener en cuenta que la candidiasis cuando está en etapa temprana puede mostrar lesiones muy inespecíficas que quizás no nos orienten a una candidiasis como tal, pueden presentar exudados algodonosos, hemorragias intrarretinianas, que quizás podemos pensar en otro cuadro ocular y no pensar en esta entidad en primera instancia. Esta generalmente puede presentarse incluso con lesiones a nivel de la coroides que pueden incluso imitar un linfoma o un síndrome de enmascaramiento, por decirlo así. Incluso en un cuadro de candidiasis podemos pensar que podemos tener una sífilis, una tuberculosis, una toxoplasmosis. Entonces es un cuadro que puede confundir un poco. Entonces es muy importante en esto una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque muchas veces la historia clínica en conjunto con las características clínicas es lo que nos va a orientar a sospechar de una cándida, porque si bien vieron en las imágenes, con esas imágenes podemos pensar en varios diagnósticos diferenciales. Y para poder ir descartando, quizás no es necesario mandar toda una batería de estudios y solamente atendiendo a la historia clínica y a factores de riesgo predisponente, podemos sopesar el diagnóstico de una cándida. Muy importante hacer pruebas de laboratorios, principalmente hemocultivos que pueden presentar el crecimiento de la cándida, en pacientes que tengan catéter o que tengan ya antecedente de alguna afectación renal, podemos mandar cultivos de orina o cultivar la misma línea intravenosa y poder identificar quizá en ese momento la cándida. También se podría tomar una muestra vítrea
mediante una biopsia para obtener líquido intraocular y hacerle tinción de gran y cultivos. Pero ¿qué pasa? Este método es eficaz, es cierto, pero para obtener una muestra de cultivo intraocular, eso es muy invasivo. Esto únicamente se deja en aquellos pacientes donde ya se le va a realizar una vitrectomía, donde es una endoftalmitis muy grave y ya se solicita en el mismo acto quirúrgico quizás poner ya una inyección intravítrea, pero no en todos los pacientes esta actitud se va a realizar, solamente en aquellos casos donde realmente sí amerite. Muy importante, también nos podemos ayudar en el caso que los medios ópticos lo permitan, imágenes multinodales como una tomografía de coherencia óptica, podemos hacer una fluorangiografía o una ecografía modo B, que son muy útiles siempre y cuando no haya opacidad de medios significativa. Entonces, por ejemplo, miren en este paciente que se le realizó una tomografía de coherencia óptica a nivel de las lesiones, donde se observa que hay líquido a nivel subfoveal y también lesiones ya a nivel parafoveal fibrosas. O sea, eso muestra la utilidad, que quizá podemos ver el grado de afectación y principalmente cuando son lesiones que están cerca de la afectación macular. Pero esto no debe detener el tratamiento. Recuérdense que esos son estudios coadyuvantes para ver secuelas, para ver grado de afectación, pero no deben limitar el tratamiento. O sea, no se debe demorar en estos casos, porque la endoftalmitis por cándida tiende a ser muy agresiva y progresiva en el tiempo si no se da tratamiento. Miren, por ejemplo, en esta paciente que llegó con una corioretinitis por cándida, esta se le realizó una fluorangiografía y aquí se observa a nivel de presentaba algunas hemorragias, que son estas lesiones hipofluorescentes por el defecto de pantalla, pero si ven aquí las lesiones son zonas que tienen una tinción hiperfluorescente a nivel de donde están las lesiones. O sea, sí son estudios que nos ayudan quizá a ver la magnitud del daño, pero no frenan el tratamiento, o sea, no son indispensables para darle un tratamiento, porque recuérdense que el diagnóstico es clínico por lo general. Entonces, ¿cuál sería la temática del tratamiento al momento de sospechar de una cándida? El diagnóstico es clínico, es muy importante esto, el manejo debe de ser urgente. Muy importante, siempre que sospechemos de una cándida o ya la hayamos confirmado con un hemocultivo, debe de ser un manejo en combinado con medicina interna o con un especialista en enfermedades infecciosas. Siempre que sea posible, se recomienda la eliminación de la causa incitante de la candidemia sistémica, ya sea el reemplazo de una línea o de un catéter o eliminar la práctica que quizá esté conllevando al desarrollo de esta candidemia. Eso es en el caso de que se pueda identificar el área que esté generando quizás la inoculación. La terapia muy importante, se pueden hacer cultivos ya sea de biopsia vitrea, como mencioné anteriormente, o más asequible, muestras sistémicas. Muy importante es la terapia antifúngica. La terapia puede ser, por lo general se puede utilizar anfotericina B intravenosa si ya el paciente está ingresado, o se puede usar tratamiento vía oral con azoles principalmente. Los que mayor efecto han tenido han sido el voriconazol y el fluconazol. Saben que dentro de los antifúngicos también están las equinocandinas, como la capsofungina, pero quizás de forma asequible es la que es más difícil, más fácil de conseguir para el paciente y que se ha evidenciado con efectos superiores, son los azoles. Entonces, muy importante es que actualmente, miren aquí en este estudio de caso que me gustó bastante, que hicieron una recopilación de pacientes con candidiasis, ellos estudiaron a 78 pacientes con corioretinitis de entrada. De ellos, 19 de los pacientes presentaron endoftalmitis, los cuales pudieron mejorar su cuadro con terapia sistémica sola, solamente 6, y los otros 6 necesitaron terapia combinada, ya sea con inyección intravítrea y con tratamiento sistémico. En el reporte de sus conclusiones, ellos evidenciaban que darle tratamiento sistémico únicamente a un paciente con candidiasis ocular, el riesgo de pérdida de la visión es muy alto. Ellos sugieren siempre dar tratamiento combinado con tratamiento intravítrea. Y de los medicamentos que quizás más recomiendan intravítrea es la anfotericina B y el voriconazol, que son los que mayor efecto y son los que más se han estudiado. Y en su reporte de caso, ellos hicieron una combinación, una comparación entre ambos y independientemente del voriconazol o la anfotericina B intravítrea, tuvieron el mismo resultado, superior al tratamiento sistémico único. Entonces, eso es muy importante. Como en el caso de nuestra paciente, que a pesar de dar el tratamiento sistémico, también se le tuvo que dar
tratamiento intravítrea y con eso hubo una mejoría parcial del cuadro. El número de dosis va a ir determinado. Por lo general, en su reporte de casos solamente se necesitaron 3 dosis de voriconazol intravítreo en los pacientes para lograr un control del cuadro como tal. Entonces, esto era con relación a la cándida, que quizás de los 3 temas de hoy es el que más vamos a estar en contacto o en algún momento nos va a tocar algún paciente, ya sea con un cuadro de endoftalmitis por cándida o por corioretinitis. Es muy importante, en este caso en particular, atender mucho, hacer una buena historia clínica, que en muchos de los casos nos puede ahorrar bastante tiempo y manejo para el paciente oportuno. Entonces, otra de las tópicos que íbamos a hablar hoy es el DUNS, que corresponde a las siglas de una neuroretinitis subaguda unilateral difusa, que también es una entidad producida por una larva, por un nemátodo en este caso, que viene de la Toxocara canis. Hay varios agentes que pueden transmitir este nemátodo. Generalmente el que más se ha asociado es a la Toxocara, pero hay otros, como por ejemplo la anciclostoma, que viene del perro, parásitos de los mapaches también se ha relacionado con esta larva, pero en nuestro medio la toxocara es de los primeros en lo que se debe de pensar. Entonces, ¿cómo se invade esta larva al huésped humano? Generalmente invade a través de la piel o por vía hematógena. Generalmente el humano ingiere estos huevos, ya sea por contacto o no. Hay una lesión a nivel de la piel que permite la entrada de la larva. Esta migra por vía hematógena. Esto puede durar meses hasta que produzca un daño. A nivel ocular puede pasar hasta años. ¿Por qué? Porque puede quedar en etapa silente hasta desencadenar una enfermedad. Entonces, esto es muy similar a lo que pasa con la cisticercosis, que quizás la historia clínica, el paciente quizás no va a orientar mucho a esta entidad por el transcurso que puede durar desde que se infecta hasta que produce un daño ocular como tal. Muy importante en estos casos es preguntarle al paciente sobre factores predisponentes, cuáles, principalmente viajes, porque hay zonas donde el parásito es endémico, principalmente Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Brasil y Malasia. O sea, son las localidades donde se ha reportado una mayor incidencia de esta enfermedad. Esta generalmente afecta con más frecuencia a niños y adultos jóvenes, por lo general antes de la 4ª década de la vida, y se ha reportado que hay una predilección por el hombre por encima de la mujer. ¿Por qué en niños y adultos jóvenes? Por el entorno. Generalmente esta se da en ambientes como por ejemplo de playas, rural, donde hay un mayor contacto y por lo general los niños y los adultos jóvenes tienen mayor exposición a estos entornos. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico que puede producir? Todo va a depender de la etapa de afectación. En la etapa temprana van a haber ciertas características clínicas y también se describe una etapa tardía. La etapa temprana, el paciente va a presentar un cuadro similar a este. Puede presentar una vitreitis leve, lesiones blanco-amarillentas a nivel de coroides que pueden estar dispersas por todo el pueblo posterior y un ligero edema del nervio óptico. Por lo general, estas lesiones tienen esta característica, que tienden a estar eh, agrupadas y por lo general tienen predilección por el polo posterior. Muy importante es que estas lesiones siempre van a ser unilaterales. Si tenemos lesiones de esta de forma bilateral, tenemos que pensar quizás en otros cuadros diagnósticos, porque una de sus características, como la larva llega, el nemátodo llega a una localidad específica, es una afectación unilateral. Entonces, ya en la etapa tardía de esta entidad, generalmente el paciente va a presentar un cuadro muy característico, que es una atrofia óptica generalizada porque tiene mucho compromiso del nervio óptico, estrechamiento arteriolar, bajo flujo a nivel de los vasos, aumento del reflejo, como ven aquí, de la membrana limitante interna. Incluso se pueden ver estos túneles que se ven por aquí debajo, que es el sitio por donde migra la larva. Si se fijan aquí detenidamente, aquí se ve la larva y aquí le dieron una imagen con un zoom donde se observa la larva aquí alojada. Esta larva va a estar en constante movimiento y a medida que pasa va a dejar todos estos túneles intrarretinianos que pueden ser múltiples y en algunos casos lo que pueden ser es prolongado, pero ser pocos. Entonces es muy importante atender a esta larva. ¿Por qué? Porque dependiendo de que si visualizamos o no la larva, eso nos puede ayudar mucho al diagnóstico. Generalmente a su paso puede dejar mucha alteración a nivel del epitelio
pigmentario de la retina. Y cuando se puede localizar el gusano como tal, la mayoría de las veces, en el 40%, está a nivel del polo posterior. Y un 20% se va a encontrar siempre a nivel temporal. Este generalmente se va a caracterizar porque se puede mover y va a estar enrollado. Y se desenrolla lentamente, principalmente cuando fijamos la luz a nivel de la larva. Miren aquí también donde se observa la larva y aquí se puede observar mejor todos los cambios pigmentarios que ésta puede producir a su paso. Entonces eso es muy característico. Cuando veamos un fondo de un paciente con estos túneles, hay que fijarse bien porque en muchos de los casos podemos visualizar la larva. Lo único que esta larva, este gusano, se ve de manera muy tenue, se ve incluso en muchos casos puede ser translúcido, muy difícil de observar, pero cuando se observa es importante porque el tratamiento va dirigido a eliminar el mismo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, generalmente como por la visualización, miren aquí, de la larva. En algunos casos se ha reportado el uso de electroretinografía, pero eso es en caso donde donde haya mucha afectación, muchas secuelas a nivel del EPR o a nivel intrarretiniano que se puedan ver porque pueden alterar las ondas A y B, pero en muchos casos pueden ser normales. Esto es un estudio coadyuvante, no es necesario para hacer el diagnóstico. Podemos hacer una tomografía de coherencia óptica y en esta sí vamos a ver signos bien característicos con relación a esta enfermedad. Por lo general, produce un adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas y puede haber un adelgazamiento a nivel de la retina neurosensorial. Y en muchos casos podemos ver un volumen aumentado correspondiente al gusano, que se puede observar en algunos casos que se va a ver como un aumento de la hiperreflectividad intrarretiniana, como en este caso, que sí se pudo hacer un corte, y este es el gusano que está alojado a nivel macular. Se podría realizar una fluorangiografía también, justamente para ver los cambios a nivel del EPR, pero mayor utilidad quizás sí pueda hacer el OCT, aunque no es necesario hacer estudios de imágenes para hacer el diagnóstico, sino para ver incluso el grado de afectación a nivel macular cuando hay involucro de la misma, producto del gusano. En cuanto al tratamiento, por lo general, muy importantes son estos tres acápites. Localizar el gusano, ¿por qué? Porque en esta entidad en particular, el tratamiento con fotocoagulación láser sí está indicado. ¿Por qué? Porque ayuda a eliminar el nemátodo y detiene la migración del mismo y los mismos cambios a nivel del EPR y de la retina externa que pueda producir. Y también el foco inflamatorio que este produce. Con este no se cumple que si se da fotocoagulación va a aumentar la inflamación porque no es un quiste, es un gusano como tal. Entonces no se desencadena una reacción inflamatoria importante. Muy importante, esto solamente se puede hacer cuando localizamos el gusano. Cuando no vemos o solamente vemos los datos inflamatorios, sí tenemos que dar tratamiento antihelmíntico. En este caso, el tratamiento de elección ha sido el albendazol en concomitancia con esteroides orales para disminuir la respuesta inflamatoria. Miren aquí, por ejemplo, en este caso, donde el círculo está enfocando la presencia de la larva y aquí miren la fotocoagulación que le dieron. En este caso, ellos decidieron darle fotocoagulación en el área donde la encontraban y en el área donde veían túneles, porque mientras le daban el láser se fue moviendo, entonces también tuvieron que agotar estas áreas. Y este ya es el paciente con las cicatrices ya del láser, ya el láser cicatrizado y la ausencia de la larva. O sea que cuando se puede identificar, en este caso, la opción de fotocoagular sí es importante. Entonces, según este estudio, que ha sido uno de los más grandes que han realizado, compararon pacientes con neuroretinitis subaguda unilateral difusa en tratamiento con albendazol previo y post, haciéndoles estudios seriados de tomografía de coherencia óptica. Y sí se evidenció que el uso de albendazol en conjunto con el esteroide, disminuyó la pérdida de agudeza visual que aquellos pacientes que únicamente se le dio fotocoagulación. ¿Por qué? Porque recuérdense que también hay secuelas inflamatorias. Entonces, ellos reportan que usando ese esteroide en concomitancia con el tratamiento antihelmíntico es muy efectivo. La dosis, ustedes van a ver que puede variar. Anteriormente se utilizaba albendazol 400 miligramos día durante 30 días, pero actualmente está la forma de dosificarle al paciente 400 miligramos cada 12 únicamente por 10 días y también se ha evidenciado un buen efecto en cuanto a las secuelas del parásito y resultados muy exitosos. En este caso, los pacientes por lo general tienen
no tienen episodios de recurrencia, por lo general son episodios de una única vez. Se han reportado muy pocos casos donde ha habido recurrencia de la entidad y generalmente se ha asociado a una mala cobertura con tratamiento con el albendazol. Entonces, por eso siempre se recomienda que aunque se dé fotocoagulación, en este tipo de pacientes siempre colocarle el tratamiento sistémico. Espero que estos cuadros hayan sido de su ayuda. Importante de esto es puntos clave, tenerlos en cuenta, no dejarlo pasar y siempre hacer una buena historia clínica, que en muchos de los casos una historia clínica nos orienta en el diagnóstico hasta el 70% de los casos o nos ayuda incluso a excluir diagnósticos posibles que podamos tener sobre la mesa.